¿Qué tal, profesora? Mi nombre es Aldo Cruz y voy a hablar sobre el curso en general. Voy a comenzar hablando sobre, el desarrollo del humanismo. Este se crea aproximadamente en el siglo XV y su idea principal de este era el desarrollo de las ciencias, como lo es la literatura, la filosofía, la moral, pero estaba completamente, el contexto estaba más ligado al llegar a un aspecto espiritual del ser humano, el conocerse a fondo, el conocer esos sentimientos que uno lleva. Y durante, pues vaya, todo el crecimiento en la historia del ser humano se ha estudiado que también pues el hombre es un individuo histórico social. Esto quiere decir que mm, él durante toda la historia el hombre ha tenido muchos procesos de cambios debido a la sociedad o entorno en el que se desarrolla, porque no es lo mismo una persona que vivía hace un siglo que una persona que vive en la actualidad, como por ejemplo el día de hoy. El cambio radica en que las tradiciones, el semblante de ver la vida ha cambiado bastante. Los estigmas y tabús que hace muchos años existían, ahorita se han desligado en la sociedad. O sea, como tal, el ser humano va creciendo y va formando nuevas o va rompiendo viejas normas o va creando nuevas actitudes para, pues vaya, tener un desarrollo este mejor. Bueno, se espera tener un desarrollo mejor al anterior. Esto me refiero a un comportamiento más aceptable, tanto como, más aceptable para la sociedad. Y no solo eso, sino también en el enfoque de las ciencias, en las artes, en todo ese tipo de cosas, el ser humano ha ido evolucionando y creciendo conforme toda la sociedad. Entonces, como tal, el ser humano eh, es un ser práctico y él mismo crea su propia cultura. Eh, Él la va creando conforme todas sus necesidades. Realmente esto es a medida de que pues no, nosotros vivimos en México, entonces nuestras necesidades no son las mismas que una persona que vive en Europa, por ejemplo. Entonces estos modismos, estos hábitos, esta forma de ver la vida es distinta. Entonces, por lo mismo, el ser humano va creando y va formando una sociedad, y a esto me refiero a la práctica de sus a la práctica de sus ¿cómo podría llamarlo? A la práctica sus de sus comportamientos. Eh, Vaya, vivimos en una sociedad pues con falta de valores. Así es mi forma de ver, vaya, mi entorno, eh, que no es la misma que en otros países. Entonces, es donde vienen todas las culturas, de donde ahí se despliega. Los comportamientos son muy distintos, entonces cabe aclarar que todo esto es conforme a la sociedad que se ha formado a lo largo de la historia. Y pues por lo mismo para ello se debe de, bueno, para crearse así y tener una identidad propia para aportar a la sociedad, hay un tema que habla del convertirse en persona. Esto quiere decir que uno debe de, para tener una buena contribución a su entorno, a su sociedad, hacia el mundo, debe de saber realmente lo que es capaz y lo que quiere hacer en su vida. Una de estas formas de, de procesos
de convertirse en persona es formulándose preguntas a sí mismo, como el quién soy, cómo quiero llegar a ser, qué metas tengo hacia futuro, qué puedo contribuir y qué puedo mejorar de mi persona. Todo esto se relaciona para obtener una mejor, eh, un mejor comportamiento y más que esto, ser más aceptado eh, en el entorno donde se vive. Y a veces esto ayuda bastante, ya que tal vez tú puedes vivir en un entorno malo, de agresiones, pero si tú empiezas a pensar, en razonar el porqué de las cosas, realmente este es el punto clave, el pensar y interactuar con uno mismo y con el entorno, y ver las cosas buenas y cuáles son las cosas malas, qué puede ayudar y qué perjudica. Y por lo mismo, desde hace ya varios cientos de años, este, el ser humano ha llegado a este punto donde se ha puesto a pensar y ha visto todo el entorno, creando así derechos humanos, los derechos que pues todas las personas deben de tener. Vaya, desde principios del siglo se vienen manejando y es algo como sociedad que debe de ser empleada día a día. Eh, ya que si no es empleada cada día, se pierde la integridad como seres humanos, la integridad de todo lo que hemos venido trabajando muchísimos años, todas las experiencias, toda la historia que uno tiene detrás, todos los errores de la humanidad que se han cometido vienen, vienen a ser aplastados al no tener consciente estas cosas, ya que el ejemplo más claro es la esclavitud. La esclavitud, empezó en el Congo y millones y millones de personas fueron esclavizadas, maltratadas, sufrieron bastante y no fue hasta hace medio siglo, no, perdón, hace unos 50, 70 años que la como tal la esclavitud se se erradicó completamente, entre comillas, porque aún hay muchas personas en pueblos indígenas, en poblaciones de alto riesgo, que son sometidas por personas que, el esclavismo todavía para ellas, bueno, en su cultura aún es aceptada. Eh, entonces, a lo que quiero llegar es que el ser humano ha recorrido mucho y, y creo que el punto de inicio sería desde la filosofía, el pensar el porqué de las cosas, la integración de la espiritualidad y que se vino desarrollando muchísimo, 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 mucho, mucho tiempo atrás. Actualmente estamos viviendo, una, un cambio realmente debido pues a la pandemia y esto creo que espero que ayude a todas las personas para ser un poco más conscientes, que se ha visto y se ha comprobado que desde que pues las personas este desde que están en casa los ecosistemas han cambiado y usted va a preguntar, ¿esto qué tiene que ver? Que no solamente los seres humanos deben de tener derechos, sino que también el ambiente, los derechos ambientales no son respetados. Hay muchas cosas que han nacido de este aspecto, el de ponerte a pensar y analizar las cosas. Entonces, el pensar y analizar ayuda bastante. Pero para todo eso necesitas el encontrarte a ti mismo y el encontrar las cosas buenas
y también las malas para erradicarlas y hacer un cambio positivo a tu persona y no solo a tu persona. El hacer un cambio positivo va a ayudar a que todas las personas que te rodean vean el cambio y que poco a poco, realmente poniendo tu granito de arena, las cosas van a cambiar, van a mejorar, la sociedad va a cambiar, la cultura va a cambiar. Todo esto que se desarrolla desde hace muchísimos años se va a seguir desarrollando. Ahorita nuestra cultura no va a ser la misma que desde hace un año. Va a cambiar de manera muy consciente. Entonces, por lo mismo, pues vaya, el ser humano es un ser social y es a lo que me refiero, de que todo lo que tiene que ver con la sociedad que imparte e impone la forma de ver las cosas. Pero si tú estás viendo que algo está mal, debes de cambiarlo y así contribuir para que haya un cambio positivo. Y todo esto no puede ser realizado mm, sin... Bueno, puede ser realizado, pero el estudio, el que impartan materias de este tipo, como es la materia de humanidades, ayuda bastante. Ayuda bastante ya que, por ejemplo, en nuestra carrera, que es ingeniería, es más enfocada a las matemáticas, realmente no se ve el entorno social, emocional que conlleva eh, todo el proceso de socializar, el conectar con otras personas. Entonces, el impartir materias como esta es muy indispensable porque ayuda a abrir, a que las personas abran sus ojos, a que se concienticen un poco, a que vean hacia atrás de la historia y vean que hace muchos años lo que ahorita está permitido no estaba. ¿Y por qué? Porque hubo personas pensantes que ayudaron a realizar esta idea, que dijeron, oye, esto está mal. Ok, oye, pero esto está bien, entonces hagamos algo mucho mejor. Esto que está bien en nuestra sociedad hay que impartirla en otra. Hay que impartir esta cultura de bienestar, esta cultura de enseñanza, esta cultura de crecer, de ayudar al prójimo hacia los demás, así para crear una mejor sociedad. Entonces, en resumen, este, las humanidades como tales para mí son muy indispensables y realmente el crecimiento y la valoración que los seres humanos se dan a sí mismos es debido a ella. El pensar, el razonar, el ver las situaciones, el interactuar, el saber más allá de las cosas. Entonces, para terminar, diría que uno debe de estudiar bastante, no solamente en las áreas físico-matemáticas, sino que también hay que enfocarse un poco más en la interacción, porque un hombre sin una interacción no es nada, ya que somos personas sociables y gracias a ello se ha podido salvar, crear y se está innovando en la implementación de muchas cosas beneficiosas para la humanidad.